Mientras ustedes buscan en la Biblia, yo les voy a pedir que busque Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5, y el que pueda lo puede marcar, ¿sí? a ese versículo. Yo voy a leer varios versículos. Sí. Yo le voy a pedir a ustedes que solamente se quede en Santiago, ¿sabe? Que solamente se quede en Santiago. Pero mientras usted busca Santiago, capítulo 1, versículo 5, le quiero contar que todos tenemos problemas a resolver, pruebas que superar, circunstancias de la vida que continuamente nos llevan a actuar, a resolver, y necesitamos esa sabiduría para poder resolver y enfrentar cada uno de estos hechos de manera que sea bueno, realmente bueno para nosotros. Y en esos de los problemas que nos pueden surgir, me acordaba de Salomón, en un momento que durante su reinado vinieron dos mujeres que dicen que eran prostitutas, que les tocó vivieron en una misma casa, que vivían las dos solas y que habían tenido hijos, tanto una como la otra. Y se ve que en un momento una de las mujeres se descuidó y la criatura se murió. La cuestión es que vinieron ante el rey Salomón a plantear que una se había dormido y que le había puesto el niño muerto a la otra y le había sacado el niño vivo. Y las dos reclamaban el niño vivo. Hasta tal punto que le pedían y decían, encontré que estaba muerto, pero lo observé de mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. O sea, toda una pelea, ahí ya la pelea era grande entre dos mujeres, ¿no? Ustedes saben lo que pueden ser la pelea de dos mujeres. Imagínense cómo estaba Salomón en medio de ese problema de dos mujeres que estaban ya discutiendo, ¿no? Y dicen, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, tu hijo es el que ha muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Obviamente había un problema acá. Los ánimos estaban bastante fuertes y yo lo entiendo porque una de esas mujeres era madre de un hijo, ¿no? La cuestión es que así discutían delante del rey Salomón y en un momento el rey Salomón, en medio de la discusión, les manda a su gente y les dice así: partir en dos al niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Una orden del rey Salomón. Qué duro podríamos decir este hombre, un rey. Que hagan una criatura, que lo parten dos, que le entregue uno y se acabó el problema. Podríamos decir, pero ¿cómo vas a decir eso, rey Salomón? La cuestión es que una vez que el rey Salomón dio esta orden, una de las mujeres dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Le rogó al rey. Pero la otra dijo: ni a mí, ni a ti, partidlo. Ni para vos ni para mí. Lo partamos y listo. Y entonces el rey respondió: entregad a aquel y el niño vivo y no lo matéis. Él es su madre. ¿Saben qué me gusta de esta historia? Cómo resolvió con sabiduría el rey una cuestión que era importante, porque se trataba de la vida de un niño. Él pudo, con esta orden, partir en dos al niño vivo. En realidad él no quería partir en dos al niño. Él sabía que, dicho esto, la madre iba a salir en defensa de su hijo. Así que dice: entregad a aquel y al niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel dice que oyó de aquel juicio pronunciado por el rey y le temieron al rey, porque Dios le había dado sabiduría para juzgar. Qué bárbaro, me gusta esta historia para empezar lo que yo les quiero decir. Así que si usted ha buscado Santiago 1.5, que yo le pido que si usted quiere lo marque, Santiago 1.5, si ya lo tiene, dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo no sé qué le pasa a usted, pero a mí en lo personal me falta sabiduría. Porque yo también tengo problemas a resolver, circunstancias de la vida, cosas que me preocupan, pruebas a superar. Y con mis propias fuerzas no lo puedo resolver. Con lo que tengo tampoco, y sí necesito esa sabiduría que viene de Dios para poder enfrentar cada una de estas cosas y resolverla bien, resolverla con bien. Hace poco, el sábado pasado, Paula hablaba algo de este tema, acerca de algunas acciones. Y yo me preguntaba, ¿qué es y qué no es la sabiduría? Porque para hablar de este tema, primero nos tenemos que poner de acuerdo acerca de qué es la sabiduría, ¿no? Y en Proverbios dice, voy a leer varios de Proverbios, así que si usted quiere ver dónde hablo de tanto de Proverbios, después usted va a tener que leer Proverbios en su casa. En Proverbios capítulo 2 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y ustedes saben que Dios nos ha dado la vida y también nos ha dado la razón, la capacidad de ser una persona racional, de pensar, cosa que el resto de la creación no puede hacer, solamente el hombre, su creación, su máxima creación. Así que el Señor es el que nos ha dado esta capacidad de razonamiento. Y que nosotros tenemos sobre todo el resto de la creación, pero hay algunos conceptos con respecto a la sabiduría que son diferentes entre sí, pero que se entrelazan. Porque hablaba acá yo recién de sabiduría, conocimiento e inteligencia, y parece que fuera lo mismo, pero saben que no. La inteligencia es la capacidad mental para entender, comprender, razonar, asociar conceptos, planear, resolver problemas, pensar en forma abstracta, tener comprensión y aprendizaje de nuestro entorno. Y hay varias formas, ustedes saben que hay distintos tipos de inteligencia, por ejemplo, la lingüística, la matemática, la musical, la espacial, la emocional. Una persona inteligente es quien sabe escoger o entender, asimilar, elaborar información, utilizarla adecuadamente y tener la capacidad para almacenarla. Se está riendo acá, no sé. O yo estoy mirando mal. Bueno. El conocimiento. ¿Quedó claro lo que es la inteligencia? Bueno. El conocimiento es acción y efecto de conocer, de averiguar por el ejercicio, el uso de las facultades intelectuales, la naturaleza y las cualidades, las relaciones de las cosas. Eso es como, por ejemplo, a los chicos en el primario y en el secundario, les hacen entender primero qué es y qué las características de cada cosa, ¿no? Significa entender, advertir, saber, diferenciar, experimentar, sentir algo, juzgarse justamente. ¿Saben? El conocimiento es, por un lado, el estado de conocer algo, pero por otra parte forman también los contenidos, todo ese conjunto que forma el patrimonio cultural de un hombre que ha obtenido mediante la experiencia, la observación o el estudio. Así que todo ese conjunto de información, de saber que hemos adquirido a través de la vida, por la experiencia, por el estudio, por ejemplo, la ciencia, un oficio, un arte, una habilidad, una información específica. La inteligencia usa el conocimiento. Exactamente. Y la sabiduría, dicen que es el grado más alto de conocimiento. También dicen que es la conducta prudente en la sabiduría o en los negocios. Miren, dice que es la capacidad de la cual Dios nos ha dotado para poner en práctica y aplicar con cordura los conocimientos que hemos adquirido para beneficio propio y de los demás. Es una cualidad del ser humano que le permite tomar decisiones equilibradas, tener el juicio y entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas y aconsejar a otros.
Y en sus orígenes significaba saborear, gustar la verdad. Eso me gustó de la sabiduría, ¿no? Sinónimo de prudencia y de sentido común en el origen. Y según el diccionario bíblico, certeza es el arte de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. Así que la sabiduría es inminentemente práctica. Así que estos tres conceptos son diferentes, pero están muy relacionados entre sí y a veces es como que se solapan unos a otros, ¿no? Así que nosotros, como decía Micaela, necesitamos la inteligencia para poder adquirir los conocimientos. Y una vez que hemos adquirido esos conocimientos, para que sean puestos en práctica con éxito, necesitamos la sabiduría. ¿Se entiende? Digamos que necesitamos estas tres cosas, pero necesitamos la sabiduría para dar en el blanco. Ahora solamente hemos hablado de tres conceptos para que podamos entender un poco mejor cuando hablamos de sabiduría. Pero en la Biblia nos habla de que hay dos clases de sabiduría. Así que puede moverse a Santiago en el capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Y dice así, si ya lo tiene, está allí nomás cerquita, y lo puede marcar también. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En este versículo, la palabra de Dios nos indica que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Y estas sabidurías, una terrenal y otra celestial, son opuestas. Y se identifican por la conducta. Si nosotros queremos saber si una sabiduría es terrena o viene de Dios, la podemos identificar por la conducta. ¿Saben? La sabiduría, investigué que aparece en la Biblia 245 veces, solamente la palabra sabiduría, no todas las otras asociadas, porque podemos hablar de inteligencia, de conocimiento, de sabio, y serían muchos más. Así que es un tema importante para que nosotros podamos llegar a prestarle atención. Decía acá en Santiago 3 que la sabiduría humana menciona que tiene características. Tiene celos amargos, rivalidad, contención, jactancia y mentir a la verdad. Eso decía recién Santiago 3 que leí desde el 13 al 18, que le pedí que ustedes marquen, ¿no? Y también acá nos habla cuál es la fuente de esta sabiduría en el versículo 15. Dice que es terrenal, animal y diabólica. ¿Me sigue? Pero lo que mencioné fue la sabiduría humana. Ahora también viene lo que dice Santiago 3:17, que es la sabiduría que viene de Dios, que es la verdadera sabiduría, que es el tema que les quiero hablar hoy. ¿Saben? Los judíos siempre estuvieron de acuerdo que la verdadera sabiduría venía de lo alto. Y en este versículo, en el versículo 17, podemos ver que la verdadera sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia, es indivisible, no es hipócrita. Y para tener esos frutos de justicia del versículo 18, dice que hay que sembrar en paz. Y esto es porque nada bueno puede crecer
donde hay rencores, donde hay oposición, donde hay celos, donde hay amargura, allí las semillas de justicia no pueden crecer. Toda persona que viva según su propia justicia no va a poder cosechar ni tener paz. ¿Saben? La verdadera sabiduría lleva a los creyentes a reflejar el carácter de Dios mediante las buenas obras. ¿Se entiende? Mediante la conducta. ¿Saben? Acá leía un autor, Swindoll, dice que sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ver la vida como Dios la ve. Y me gustó, ¿no? Así uno puede ver las circunstancias de la vida, las pruebas, los problemas, como Dios los ve y no como los vemos nosotros. A veces tenemos un problema y lo vemos inmenso. Y para el Señor es una pequeñez, ¿no? Si nos adiestramos en ver las cosas como Dios las ve y a buscar esa sabiduría que viene de Dios, nosotros veríamos la familia, los problemas, la crianza de los hijos, los acontecimientos y cada circunstancia que nosotros podamos ver desde una perspectiva más amplia, tratando de ver las cosas como los ve Dios, ¿no? Y allí es la forma en la que veríamos la verdad, aunque todo nuestro alrededor esté lleno de engaño y de mentira. Así que, en definitiva, la sabiduría que viene de Dios es la verdadera sabiduría y es la que nos insta, el versículo con el que abrimos esta meditación, de pedírsela a Dios, ¿no? La verdadera sabiduría viene de Dios. Esto quiere decir que tenemos que considerar continuamente en nuestro diario vivir entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Lo que a nosotros nos parece o lo que realmente viene de Dios. Nuestra propia opinión acerca de cómo vamos a resolver algo o cómo lo resolvería Dios o cuál es el consejo de la palabra de Dios que tenemos que aplicar a cada una de estas cuestiones, ¿no? Hay un versículo que me gustó en Proverbios que dice, en Proverbios capítulo 21, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y me gustó, porque ¿cuántas veces vemos que en la sociedad se ataca al Señor? Pero el Señor nos tranquiliza porque dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Él. Y en Romanos dice que cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que indescifrables son sus juicios e impenetrables son sus caminos. ¿Saben? La sabiduría es un atributo de Dios. El Señor es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y les recuerdo que en 1 Corintios dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué loco que parece, ¿no? Realmente es muy loco, pero bueno, el Señor, ya que el mundo, que la gente no lo conoció a Dios mediante la sabiduría, a Él le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Porque la sabiduría viene de Dios y no hay ninguna otra sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Y mirando las cosas que dice la Biblia, les recuerdo que uno de los ejemplos bíblicos que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de este pedido de Santiago, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Uno de los ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento es Salomón, que en 2 Crónicas, en el versículo 1, cuando él le tocó gobernar al pueblo de Dios, dice que él estaba en sueños y se le apareció Dios a Salomón y Salomón le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Perdón, el Señor le dijo a él. Y dice que Salomón le dijo, tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia
para que sepas dirigir este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice que Dios le respondió, por cuanto este ha sido tu deseo, el de tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dados, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vienen después de ti. Qué ejemplo, ¿no? Fíjense que hizo lo que dice Santiago, y le fue dado. No solamente le dio sabiduría, sino mucho más de lo que pidió, hasta lo que no pidió, el Señor le dio, ¿no? Y también me acordaba que cuando el Señor le mandó a Moisés a construir el santuario, el tabernáculo, ellos necesitaban de gente para construirlo. Y las cortinas y todo lo que hacían eran diseños primorosos. Y me acordaba que, por ejemplo, en el libro de Éxodo habla mucho de esto, y por ejemplo, habla de Bezaleel y Bezaleel y Aholiab, y a todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario. Y un poco antes, en el capítulo 35, dice que había llenado todos estos hombres, no solamente ellos, de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado en azul, púrpura y carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así que viene de lejos esto que el Señor le dé a algunas personas, y a todos nos da algo, ¿no? Esa sabiduría para inventar esos diseños primorosos, como tuvieron estos hombres que hacer las cortinas y todo el diseño de la casa del Señor, del tabernáculo, ¿no? Y ustedes pueden ver también a cuántos el Señor les ha dado sabiduría para hacer algunas cosas. Así que podemos hablar de estos dos ejemplos, o el ejemplo que yo les daba antes de empezar la prédica, ¿no? Y pasando al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento identifica a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice en 1 Corintios que los judíos piden señales, que los griegos buscan sabiduría, pero que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para nosotros, para la iglesia, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y también dice la Biblia, en 1 Corintios, que nosotros, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y me llamó la atención este detalle, porque nos está diciendo que el Señor no solamente nos salvó, no solamente nos justificó, no solamente nos santifica, no solamente nos dio redención, sino también que nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es como que recién estos días capté y me cayó la ficha, que la sabiduría está incluida en el paquete que el Señor nos da gratuitamente. ¿Saben? Ustedes pueden ver en los evangelios cómo el Señor se manejaba con sabiduría y causaba la admiración de toda la gente que iba a escucharlo, porque Él no hablaba como los fariseos, sino que hablaba con autoridad, con misericordia, pero también hablaba con sabiduría. Y también en los hechos y en las cartas podemos ver cómo los apóstoles y los líderes de la iglesia se manejaron llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice en Hechos 6:3. Y en varios lados habla allí, en Hechos y en las cartas, de la sabiduría que ellos tenían para hacer la obra de Dios.
y cómo con sabiduría proclamaban a Cristo crucificado. Dice, por ejemplo, dice que hablaba Pablo que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y también Pablo, me llamó la atención y me gustó, que Pablo también pide que Dios le conceda sabiduría espiritual, y lo pidió a los colosenses, pero lo que le pidió a los colosenses es también para nosotros. Y él pedía que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted lo puede marcar en Colosenses 1:9, porque ese pedido es también para nosotros. ¿Saben? También Pablo habla en Efesios del espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice que en Efesios 1:17, también si quiere lo puede marcar, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estas cosas, estas herramientas, están disponibles para nosotros cuando le pidamos sabiduría del Señor. Estas cosas están disponibles para nosotros, para su iglesia. Micaela hablaba cuando estaba coordinando, cuando empezó el culto. Ella estaba hablando de la fuente de la sabiduría, porque no podemos hablar de sabiduría sin buscar, sin consultar la palabra de Dios sobre este tema. Y así como en el Antiguo Testamento le hablaba de estos ejemplos, también hay mucha información sobre sabiduría en los libros de Proverbios, en Eclesiastés y Job, entre otros. Pero estos 3 libros hablan mucho de la sabiduría. Y dicen Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice de nuevo leí Proverbios 1:7. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. Y no sé si se dio cuenta que estos 3 versículos tienen algo en común, que dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. También dice en Job que con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios también dice que Jehová da la sabiduría. Y Job, el libro de Job se preguntaba, mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los seres vivientes. ¿De dónde pues procede la sabiduría? ¿Y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta. Dios es quien conoce el camino de él y sabe dónde está su lugar, ya que entonces la vio él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dice el Proverbios 8, yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen la justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. El que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Podemos ver
en estas porciones bíblicas que para aprender sabiduría debemos reconocer que Dios es la fuente de ella y Él es su dador, y que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios, en el sentido bíblico, no es miedo. Ustedes saben que no es miedo, sino que refleja, el temor de Dios refleja la relación personal que tenemos cada uno de nosotros con el Señor. Es una actitud de profundo respeto, de amor, adoración, y que produce esa actitud de respeto, de amor y adoración, produce en nosotros aborrecer el mal, salvación, obediencia y confianza en Dios. Eso es el temor de Dios, y en ese contexto estamos en condiciones de recibir el principio de la sabiduría. Hablábamos cuando empezamos esto que debemos pedirle sabiduría al Señor. Y también antes de terminar quiero hablar sobre los resultados de la sabiduría. Los resultados de reconocer y buscar y pedir la auténtica sabiduría. ¿Saben? Dice la Biblia en los Salmos, enséñame buen sentido y sabiduría. También dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que tenemos que pedírsela al Señor, y en lo secreto, con el Señor nos va a enseñar sabiduría. Y dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y también en otro proverbio dice, Él es escudo a los que caminan rectamente, provee de sana sabiduría a los rectos. En Eclesiastés dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y también dice Eclesiastés, decía Salomón, ese hombre que pidió sabiduría y que después se desvió, pero que al final del camino tuvo que reconocer que había errado, que tenía que volver al camino del Señor. Y dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios va mucho más allá de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia, porque hasta un niño puede ser sabio. También dice Proverbio que la sabiduría es vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Proverbio yo recién leía, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bienaventurado el hombre, la mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día. Dice, el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Así que, hermanos, yo creo que se entiende qué es lo que tenemos que hacer si necesitamos sabiduría, y creo que todos necesitamos, ¿no? Dice también Proverbios que con sabiduría se edifica la casa, que con prudencia se afirma la casa. Leíamos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo de Santiago nos insta a pedirle sabiduría a Dios, el dador de todas las cosas, el dueño exclusivo y excluyente de la verdadera sabiduría, porque viene de Dios, porque es un atributo de Dios, que es un instrumento divino que insta a los creyentes a reflejar el carácter de Dios por medio de la conducta y de las buenas obras. Efesios nos dice que no debemos ser insensatos sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Saben? La sabiduría es la capacidad de hacer las cosas conforme al carácter santo y sabio de Dios. Así que, para recibir sabiduría, debemos reconocer que Dios es la fuente de ella y su dador. Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y que con ella también vienen las bendiciones, la vida abundante, la instrucción, la fortaleza, alejarnos del mal, alejarnos de hombres perversos, de caminos equivocados. Nos insta a dejar las ingenuidades y encontrar la inteligencia.
El domingo Pablo hablaba de algunas acciones que tenían que ver con la sabiduría, porque no sé si se dieron cuenta que la sabiduría tiene que ver con las acciones, que la sabiduría es práctica, y él hablaba de ponernos de acuerdo, conocer cómo vivimos, o sea, no tenemos que vivir como necios, sino como sabios, aprovechar el tiempo, conocer la voluntad de Dios, conocer cuál es la función de cada uno en la iglesia, poner la mano en el arado y no volver atrás. Son todas acciones que tienen que ver también con la sabiduría, porque veíamos, y creo que quedó claro, que la sabiduría que viene de Dios se refleja en la vida del creyente mediante las acciones. No es que ganamos la salvación por nuestras obras, sino que es al revés. Si somos salvos, debemos, las consecuencias de la salvación son buenas obras. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para que podamos obrar en nuestra vida de manera prudente, de manera sensata. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, que da a todos abundantemente y sin reproche, y dice que le será dada eso que necesitamos para resolver los problemas, enfrentar las pruebas, poder enfrentar las circunstancias de la vida, desde la más chica y diaria hasta la más grande que podamos pasar en nuestra vida. ¿Qué les parece si le oramos a Dios? Porque todos nosotros somos necesitados de la sabiduría y de sus beneficios, y que podamos ir diariamente a Dios y a su palabra para que Él nos dé los recursos que están en su plan divino para que cada uno de nosotros pueda realizarnos plenamente. Y ¿saben? Hay una cosa que me quedó claro. Solamente así, en el Señor, en la sabiduría de Dios, podemos pedir como Job, que le dijo al Señor: escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Que cada uno de nosotros, cada día podamos resolver nuestras cosas y venir ante los pies del Señor para recibir esa sabiduría que viene de lo alto, la verdadera sabiduría que solamente viene de Dios, no la sabiduría humana que vimos que no nos sirve, sino la sabiduría que viene de Dios, que nos da todos los beneficios que veíamos en su palabra. Señor, venimos ante ti una vez más, buscando tu rostro, buscándote a ti, y queremos reconocer individualmente y como iglesia que tú eres la fuente de la sabiduría, que tú eres la fuente de la sabiduría y de sus beneficios, que tú eres el dador de la sabiduría. Reconocemos que necesitamos sabiduría y te la pedimos a ti, Señor, porque leíamos en tu palabra que tú nos lo ibas a dar sin reproche, que nos vas a dar sabiduría en abundancia. Señor, te pedimos que nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, que nos ayudes a recorrer cada día en tu voluntad, Señor. Señor, que cada uno de nosotros pueda pedirte: hazme sabia en ti, hazme sabio en ti. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría a cada uno, Señor, porque la necesitamos. La necesitamos, Señor. Danos sabiduría abundantemente, sin medida, Señor, para poder hacer las cosas en tu voluntad y con provechos para todos y para cada uno de nosotros. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, confiando que estás escuchando nuestro pedido, nuestro clamor, que nos vas a contestar. Confiamos en ti
Y desde ya te agradecemos por esa sabiduría de lo alto que viene de tu trono de gracia, por esa verdadera sabiduría con la que nos vas a bendecir. Gracias, Señor, te damos. También te pedimos que podamos volver a nuestros hogares en completa paz, que tú nos guardes, que nos ayudes en lo que resta del día, en lo que resta de la semana, en lo que resta de nuestra vida, a vivir conforme a tu perfecta, santa y divina voluntad. Gracias, Señor. Te bendecimos una vez más. Te agradecemos, Señor, por esa sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén.